Hola, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido a Hora 23. Estamos en el día número 28 del post-confinamiento. Qué rápido ha pasado el tiempo, ya casi un mes desde que hemos comenzado a flexibilizar un poquito las medidas en nuestra ciudad, en La Paz concretamente, ¿no es cierto? En Santa Cruz ya otra modalidad a partir del día de hoy con un mayor horario de circulación, especialmente hasta las 9 de la noche. Estamos a 20 días de las elecciones generales del próximo 18 de octubre. Y anoche, aquí, en La Propuesta, hemos tenido un programa especial con el candidato a la presidencia por el Movimiento al Socialismo, señor Luis Arce Catacora. Le vamos a presentar un resumen, por si acaso no lo haya visto, pero para que no se lo pierda. Luis Arce Catacora, candidato a la presidencia por el Movimiento al Socialismo, aseguró que es necesario fortalecer las atenciones para los pacientes con cáncer en nuestro país, propuesta que forma parte de su plan de gobierno. Un hospital que nos detecte el cáncer a través de los isótopos y del PET-scan, sino que adicionalmente haya un instituto de investigaciones en temas de cáncer, porque el cáncer varía de tipo a tipo. Adicionalmente, en la experiencia que yo he tenido, las curas, las recetas que tenemos que hacer en este tema tienen que ir pues con la inmunoterapia. Señaló que en lo que respecta a la educación en el territorio nacional, se deben utilizar todas las herramientas necesarias que fortalezcan la formación de niños y adolescentes. Luis Arce, sin internet, sin computadoras, sin tecnología, es prácticamente imposible pensar en una nueva educación como la está planteando. Bueno, en mis épocas, John, mucha gente en el altiplano y nosotros mismos también nos ha servido de mucho las teleclases, nos ha servido mucho las clases por radio. Pero no solo fue el plan de gobierno que busca poner en marcha el Movimiento al Socialismo en caso de ganar las elecciones generales, lo que se conoció, sino que también se le consultó que en caso de ganar los comicios, ¿quién gobernaría el país? ¿Él o las directrices que indica Evo Morales? Quien va a gobernar es el que va a estampar la firma en toda la política económica y social para el país, y eso voy a hacer, por supuesto, que yo. A todo esto, Luis Arce aseguró y sugirió a Evo Morales que primero resuelva sus pendientes judiciales en el país. Está enfrentando varios procesos, desde mi punto de vista muchos inclusive violando el debido proceso, pero en fin, es un tema que desde mi punto de vista debería ser lo primero que se resuelva. Durante esta edición de La Propuesta, el candidato por el MAS se mostró bastante seguro del apoyo que recibiría de sus bases. Usted puede revisar por si acaso toda la entrevista en nuestras redes sociales. Buscan directamente Hora 23 y ahí va a encontrar toda la entrevista completa de La Propuesta. Vamos a conocer a continuación las 5 noticias destacadas de esta jornada. Para comprarse para mis hijos un par de zapatos y un pantalón, porque hoy en día ya todo está caro. Para zapatos, en fin, todo para lo escolar. Me compraría ropa de bioseguridad, barbijos o medicinas, tal vez por si alguien de mi familia se enferma. Nuestro único adversario es el MAS y Evo Morales a través de Luis Arce Catacora. Ahí no hay donde perderse. Este es un elemento clave. No hay que confundir el camino que nosotros tenemos y el objetivo que nosotros tenemos de ganar la elección. Pero sería interesante que las autoridades en salud ya comiencen a trabajar, porque hay instituciones de regulación y control de este tipo de cosas. Pero lamentablemente han desaparecido en todo este tiempo. Nosotros estamos ya un poco tranquilas porque eso es lo que hemos buscado, esa sentencia, porque finalmente para nosotros mi hija era todo, era una joven con sueños, que tenía un proyecto muy grande para ella. En 2 minutos le quitó todo ese sueño de mi hija. Entonces, esto es una dinámica con miras al proceso del debate del próximo 4 de octubre para que todos los candidatos tengan igualdad de condiciones, no exista ninguna preferencia, ningún perjuicio
ni ningún favoritismo, simplemente que todos los candidatos se sientan en casa en ese debate y principalmente tiene el objetivo de fortalecer la democracia, que sea participativa, que tengamos una presencia de todos los candidatos con miras a las elecciones, que participen en ese debate y digan lo que proponen al país y que el ciudadano, el boliviano y la boliviana tenga la información necesaria para ir debidamente informado al proceso electoral del próximo 18 de octubre. Bueno, esta mañana hemos amanecido con el alejamiento de don Óscar Ortiz del Ministerio de Economía. Es más, dijo de que no le gustó las cosas que salieron en las redes sociales y de que esta mañana iba a limpiar directamente su escritorio, de que hubo presiones de por medio y ha trascendido también, porque él mismo lo dijo, de que sí ha tenido diferencias con una de las autoridades de gobierno, concretamente el ministro de Gobierno Murillo. Y el señor Murillo también ha hablado al respecto, ha señalado por qué eran esas diferencias. Vamos a ver, por favor. Cumplir y hacer cumplir las leyes y normas. Que la presidenta no gobierna, hoy día la que está gobernando el señor Murillo. Tiene mucho poder, bastante poder. Ha habido muchas diferencias. Una es el ya mencionado decreto de ELPEC, con el cual obviamente no estuve de acuerdo y no firmé. Y en función de eso hubo una discusión posterior que obligó a reformar ese decreto. Este tema de ELPEC ha generado muchísimos roces porque lamentablemente hay gente que defiende a capa y espada sus regiones, pero cuando otros defendemos a nuestras regiones se oponen. En este caso, el señor Óscar Ortiz, a quien yo lo he apoyado siempre y lo he apoyado políticamente y todo, se ha opuesto. Yo no estoy aquí para afirmar cualquier cosa que me pongan por delante. Voy a siempre analizar y cumplir con mi responsabilidad de defender el respeto a las leyes y los intereses del país. Yo jamás le pediría a la presidenta que haga algo por encima de la ley. Yo jamás le pediría a nadie que viole la ley o la Constitución. Ahí está cometiendo un error el señor ministro. La diferencia profunda de las que hablo han sido con el ministro Arturo Murillo. He dicho claramente, yo no he renunciado, aunque desarrollaron una campaña informativa falsa diciendo que ya lo había hecho, seguramente para presionarme para que lo haga. Me parece una forma indigna de actuar. Pero de todas maneras, entiendo que ya han decidido designar a otra persona, por lo cual he venido justamente hoy a dejar limpio mi escritorio y terminar con los últimos papeles. Ni hubiese conocido el alejamiento del señor Ortiz de la cartera de Economía. Renunciaron a sus cargos los ministros de Trabajo y también el de Desarrollo Productivo. Y pocas horas después se produjo esto. Vean ustedes, la posesión de las nuevas autoridades. Al señor Branko Goran Marinkovic Osicevic. Como ministro de Planificación del Desarrollo, al señor Gonzalo José Silvestre Quiroga Soria. Como ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social, al señor Álvaro Tejerina Olivera. Hagan la señal de su creencia. Juran por Dios, la patria, la Constitución Política del Estado y los santos evangelios, cumplir y hacer cumplir las leyes y normas enmarcadas en nuestra Constitución Política del Estado. Si así lo hicieren, que Dios y la patria os premien, si no, os lo demanden. Quedan posesionados como ministros de Estado. Ahora, a todo esto hay que señalar de que el Ministerio de Economía ha sido el que más autoridades ha tenido. Vamos viendo ya este cuadro, por favor, para que ustedes los vayan identificando. Tenemos al exministro José Luis Parada, primer ministro. Luego tenemos a don José Abel Martínez, que ha estado interinamente cuando don Óscar Ortiz, siendo ya ministro de Economía, estaba con COVID-19. Y ahora tenemos a este nuevo ministro, Branko Marinkovic. Vamos ahora sí a conocer un poquito más de las nuevas autoridades, por favor. Ahí tenemos.
En reemplazo de don Oscar Mercado, que también ha renunciado, ha entrado el doctor Álvaro Tejerina como nuevo ministro de Trabajo. A continuación, Branko Marinković, quien era hasta hace unas horas ministro de Planificación y Desarrollo, ahora pues es el nuevo ministro de Economía, y don Gonzalo Quiroga es el nuevo ministro de Planificación y Desarrollo. Tras la renuncia de estas tres autoridades, tenemos que hablar con el que ha sido ministro de Trabajo, don Oscar Mercado. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Bienvenido a Hora 23, esta vez ya como un ciudadano honorable de la ciudad de Cochabamba, ya no como autoridad de gobierno. Muy buenas noches, Miriam. Muchísimas gracias, como siempre, por la invitación y muy buenas noches a todo el país. ¿Qué ha pasado, ministro? A ver, cuénteme, porque realmente nos ha sorprendido lo suyo. Bueno, el fin de semana se hablaba algunas cosas en las redes sociales con relación al ministro de Economía, pero después de lo de usted y lo de la otra autoridad, hay una clara crisis de gabinete en el gobierno. Mire, la verdad es que son los escenarios colectivos, siempre son escenarios en los que no es fácil generar consensos o acuerdos, particularmente cuando se tratan de visiones de largo plazo o de acciones que se tienen que asumir en un determinado periodo o proceso. Pues por supuesto de que han habido desavenencias, desacuerdos respecto de varios temas que obviamente se han puesto sobre el debate al interior del gabinete, y obviamente cuando uno no está de acuerdo con las decisiones que puedan asumirse de manera mayoritaria, y en algunos otros casos ni siquiera mayoritaria sino impositiva, entonces es que uno tiene que, es mejor dar un paso al costado, dejar que las cosas sigan sucediendo y bueno, apoyar hasta donde se pudo apoyar. En mi caso particular es una diferencia de visiones respecto de lo que cómo se debe afrontar las próximas semanas, que son semanas por supuesto claves para la transición democrática, y al no sentirme yo cómodo con la forma en la que se pretende abordar los próximos temas, las próximas semanas, es que prefiero dar un paso al costado y obviamente asumir y mantener mis convicciones personales. Bueno, esta medida que ustedes han tomado evidentemente ha puesto sobre el tapete de que algo está pasando ahí adentro en torno a la presidenta Áñez. No es una buena señal, tomando en cuenta de que quedan pocas semanas para las elecciones y también algunas semanas más para cambio de gobierno. Mire, efectivamente han habido decisiones bastante tensas, bastante complejas de asumir. Han sido detalladas varias de ellas, ya creo que no vale la pena mencionarlas de manera individual. Pero en el caso particular mío, yo creo que lo que se debería hacer en las subsiguientes semanas es tomar más bien decisiones moderadas, decisiones serenas. Hay temas que tienen que empezar a dejarse para la próxima gestión. Estamos en puertas de un proceso electoral, de una nueva transición democrática, y pretender acelerar los temas no me parece lo más prudente, lo más oportuno en casos específicos. Por lo tanto, creo yo que era oportuno el alejarse cuando uno no se siente cómodo en el escenario y mantener, repito lo que decía hace un momento, las convicciones personales que uno tiene y seguir adelante. Y bueno, de todas maneras agradecer siempre la confianza que la presidenta depositó en su momento en mi persona. Ha sido un placer trabajar con ella todo este tiempo y bueno, creo que lo hemos hecho con bastante esfuerzo, con mucha dedicación, con mucho compromiso. A ver, usted me habla de convicciones, me está hablando de visiones que no ha podido encajar con el resto de las autoridades, y don Oscar Ortiz ha señalado algo esta mañana que ha sido realmente llamativo, porque él ha dicho de que no cree que un gobierno en sus últimas semanas deba realizar nuevos contratos o adjudicaciones importantes que debieron dejarse para la próxima gestión. Está hablando concretamente del caso Elfec, ¿verdad? Mire, en el caso concreto de Elfec, por ejemplo, se generó, creo yo, un debate y una discusión y una tensión innecesaria. Yo creo por principio de que en el caso de Elfec y en el caso de estas acciones se ha cometido una arbitrariedad respecto de algún sector en Cochabamba, ¿no? Sin embargo, la restitución o el hecho de ir resarciendo
estas arbitrariedades que se cometieron en el pasado, tienen que hacérselo de manera serena y cumpliendo con todos los procedimientos. No podemos actuar de la misma forma en la que actúa el anterior gobierno. La diferencia tiene que ser, por supuesto, obvia. Entonces se ha exigido muchísimo, en ese caso en particular, la necesidad de que se generen las diligencias debidas, de que se pidan los informes que correspondan, de que se hagan las valoraciones que sean pertinentes, para que en función de eso se pueda tomar una decisión que no genere un daño al Estado, por supuesto, pero a la vez también se vaya restituyendo o se vaya generando las condiciones para una restitución de una arbitrariedad que se cometió en un caso específico. El pretender hacerlo de manera rápida, de manera abrupta, sin seguir todos los procesos, es actuar de la misma manera en la que se actuó antes. Por lo tanto, creo yo que ahí hubo una tensión innecesaria, porque al final el decreto que salió, que creo yo es un buen decreto porque precisamente genera esas condiciones previas, es el adecuado. Pero bueno, para un decreto tener que generar todo este debate, todas estas acciones, más lo que se viene de aquí en adelante, que seguramente van a ser decisiones que en mi criterio tienen que ser mucho más reflexivas, ha propiciado de que se pueda tomar una decisión de esta naturaleza, porque ya no nos sentíamos cómodos ni nos sentíamos en las condiciones de poder seguir aportando como lo hemos hecho hasta ahora. Cuando usted dice no nos sentíamos cómodos, ¿está refiriéndose también al ministro de Economía, al ministro también de Desarrollo Productivo? Mire, tal vez he usado el plural innecesariamente. No me sentía cómodo. Creo que ese es el término correcto en términos personales, absolutamente personales. Yo puedo hablar estrictamente de mí. No estoy en condiciones de hablar ni del exministro de Economía ni del exministro de Desarrollo Productivo. Probablemente usé yo mal el término. Yo no me sentía cómodo, por lo tanto tomé la decisión de manera personal de presentar mi renuncia irrevocable, agradeciéndole, por supuesto, a la presidenta la confianza que me dio en su momento, pero diciéndole también de que a partir de ahora, por estas circunstancias, prefería dar un paso al costado y dejarme en libertad para que, por supuesto, pueda decidir por otro ministro que creo que ya además está en funciones. Sí, ha sido muy corto el tiempo, digamos, desde que hemos conocido su renuncia para que cambien a otra autoridad. Don Oscar, ¿usted ha tenido desavenencias con el actual ministro de Gobierno, don Arturo Murillo? Mire, yo no tomo decisiones en función de personas ni de hechos concretos. ¿Pero tuvo desavenencias con él? Como siempre hemos tenido discrepancias en muchos criterios. Yo lo conozco al ministro Murillo no solamente de gabinete, sino también de hace muchos años atrás en Cochabamba. No compartimos muchos criterios, no convergemos en todo lo que pensamos. Más bien creo yo que somos bastante disímiles en la forma y en las acciones. Entonces, obviamente no siempre ha sido fácil el relacionamiento. En la mayoría de los casos hemos podido coincidir, pero en otros que en mi criterio son importantes no. Por lo tanto, no podría decir que haya una mala relación ni una buena relación. Hay una relación de trabajo que se ha mantenido con buenos y malos momentos. Voy a retomar el caso de ELFEC, porque cuando el anterior procurador, que también ha salido por desavenencias con el ministro Murillo, había mencionado de que justamente en el caso ELFEC, prácticamente casi todo el gabinete no estaba de acuerdo en firmar aquello. ¿No es cierto? ¿Usted estaba incluido en entre esas autoridades que no estaban de acuerdo con lo que estaba haciendo el señor Murillo? Mire, la forma en la que se planteó un primer decreto, por supuesto que no fue del agrado de muchos de los ministros, no por el hecho de fondo, y esto hay que ser muy claros, Miriam, no es el hecho de fondo. Todos estamos conscientes y de acuerdo en que se ha cometido una arbitrariedad, un abuso en Cochabamba respecto de estos casos. Ahora, donde habían las diferencias es en el cómo, en el procedimiento, en el cómo se actúa para resarcir ese daño, para resarcir ese efecto. Obviamente, muchos de los ministros consideramos la necesidad de ir generando una diligencia debida, lo que le decía hace un momento, que se generen informes de las autoridades que correspondan, de las instancias pertinentes, para en función de eso ir tomando las decisiones más acertadas, que fue al final el criterio que se impuso, que fue al final el criterio que se aprobó en el decreto que se anunció respecto de estas medidas. Entonces, este tipo de situaciones son las que generan las diferencias, por lo menos desde mi perspectiva, ¿no? No es tanto el fondo, sino las formas. Yo creo que es
prudente es resarcir las arbitrariedades, por supuesto, pero no con otras arbitrariedades, no actuando de manera abrupta, no actuando de manera repentina. Hay que hacerlo siguiendo los procedimientos, cumpliendo las normas, guardando la institucionalidad para que las decisiones puedan ser sostenibles en el tiempo y, por supuesto, no generen responsabilidad hacia adelante. Hoy usted, cuando ha presentado su renuncia, y lo ha dicho a través de las redes sociales, de que se estaba yendo con la satisfacción del deber cumplido, agradeciéndole además a la presidenta Áñez por la oportunidad. En medio de esto, ¿quiere usted darle algún consejo a la presidenta? Porque evidentemente, le vuelvo a recalcar, lo que está pasando en este momento en el gabinete no está dando una buena señal al país. Mire, yo no me animo yo solamente a dar un consejo, y mucho menos a la señora presidenta. Yo me siento muy honrado de que la presidenta Yanine Áñez haya confiado en mí para que pueda desempeñar una cartera tan sensible como es la del Ministerio de Trabajo. Me parece, tengo la sensación de que hemos puesto todo el esfuerzo, todo el empeño para generar un equilibrio en la relación obrero-patronal, para que este ministerio sea un ministerio en el que puedan ir con confianza los trabajadores como los empresarios. Además, ante una circunstancia tan adversa como el de la pandemia, generar inmediatamente respuestas a las adversidades de empleabilidad que se nos habían generado y tener el plan de empleo. Pues creo que vale la pena agradecer esa oportunidad de servir a la patria, de servir al país. Pues yo creo que lo que se tiene que hacer de aquí en adelante, más allá de un consejo, ni mucho menos es un criterio personal, es saber discernir en las decisiones que puede asumir el gobierno, que ya está, por supuesto, en las últimas semanas, que obviamente esto no le limita a hacer gestión, no le limita a tomar decisiones, pero hay decisiones que probablemente le competan ya a las próximas autoridades. Y segundo, hacerlo siempre de manera reflexionada, de manera serena, siguiendo los procedimientos, generando los consensos y escuchando absolutamente a todos los ministros. Por algo son ministros y por algo están a cargo de una cartera de Estado y tendrán algo que decir. Yo creo que es importante el escuchar, yo creo que es importante el reflexionar, yo creo que es importante discernir qué decisiones son las más pertinentes para las próximas semanas. Voy a resaltar lo que usted acaba de decir, que la presidenta escuche a todos los ministros. Estoy puntualizando en la palabra todos, no solamente en uno o en dos. Y ya para ir cerrando esta entrevista, don Oscar, todos los proyectos que usted tenía, el trabajo que ya ha empezado, ¿cómo se queda? Yo creo que se quedan bien, tengo que decirlo así. Entiendo que la nueva autoridad, el nuevo ministro de Trabajo, fue el viceministro de Empleo que me acompañó en los últimos meses, con quien hemos coordinado bastante los programas de empleabilidad y los hemos socializado muchísimo. Es una persona que está al tanto de los objetivos y de las metas que nos hemos trazado, es más, ha coadyuvado y colaborado bastante en la implementación de ello. Entonces creo que estos programas de empleabilidad están en buenas manos. Yo tengo esperanza en que el ministro Tejerina va a darle impulso, va a proseguir con estos planes y programas que los hemos trabajado de manera conjunta durante todo este tiempo. Espero sí que le ponga un particular interés a la otra área, que es el área de trabajo, del área de asuntos sindicales, de previsión social, pero ahí hay un buen equipo que ha estado trabajando intensamente durante todo este periodo, así que yo le deseo muchísimo éxito y creo que si se hacen las cosas tal como las teníamos previstos, porque esta ha sido una construcción colectiva, vamos a poder alcanzar las metas que se habían trazado en el ministerio. Muy bien, gracias por haber conversado con nosotros. Siempre ha sido agradable poder acceder a su ministerio, donde nos han atendido con mucha amabilidad. Gracias, que le vaya muy bien. Muchísimas gracias a usted, Miriam. Estoy muy agradecido con usted y con el canal por haberme abierto siempre las puertas para poder socializar el trabajo que se ha hecho. Hasta otra oportunidad, y ha sido un placer trabajar para mi país, trabajar para mi patria y ser útil a los bolivianos. Esperemos que así lo hayan visto. Que le vaya muy bien, don Oscar. Muy buenas noches. Gracias. Vamos a una pausa, por favor. Y ya retorna. Hora 23 con Hora 23. No importa el color que tengas, serás bienvenido.
A ver, la noticia es lo siguiente: la justicia ha emitido una acción legal para anular la personería del movimiento al socialismo. Y vamos a analizar justamente cómo sería esto, cómo va a proceder la justicia. Estamos ya con la senadora Carmen Eva González y también con el doctor Franklin Gutiérrez, a quien les mando un saludo grande. Gracias por estar con nosotros. Con el permiso del doctor Gutiérrez, voy a comenzar con la senadora, por favor. Senadora, bienvenida, buenas noches, ¿cómo está? Bien, Miriam, bueno, un saludo cariñoso para todos ustedes, un saludo también para el doctor Gutiérrez, bueno, y acá para poder informar a la ciudadanía las acciones que estamos llevando adelante en función a las contravenciones a la ley del régimen electoral, querida Miriam. Usted ha presentado este recurso legal a raíz de la presentación del señor Luis Arce en una entrevista el pasado 14 de julio, ¿no es cierto? Así es, querida Miriam, en esa fecha, a raíz de una contravención promovida, llevada adelante por el candidato a la presidencia del Movimiento al Socialismo, Luis Arce Catacora, donde vulnera la ley del régimen electoral, la ley 026, en el artículo 136, parágrafo 3º, que establece las restricciones de poder hacer cualquier publicación de encuestas en beneficio a alguna línea política. En este caso, el candidato a presidente ha omitido esa normativa, ha violentado esa normativa haciendo la publicación en una entrevista que le hicieron. Y bueno, lo que debería hacer el Tribunal Supremo Electoral es inmediatamente, una vez conociendo esta contravención, debería activar la sanción penal, la sanción que establece la normativa vigente, y no lo hizo. Es más, a raíz de esa vulneración a la ley del régimen electoral, muchas otras organizaciones políticas, cívicas, plataformas, organizaciones de la sociedad civil han demandado, lo mismo yo he demandado, ante el Tribunal Supremo Electoral la inhabilitación de la personería jurídica del MAS. El Tribunal Supremo Electoral no lo hizo. Es más, ha remitido esta competencia a otra instancia, como es el Tribunal Constitucional, lo cual no le faculta la Constitución, porque la única instancia que tiene que ver con temas electorales es el Tribunal Supremo Electoral. Bueno, manda en consulta. Hasta el día de hoy no hay un solo pronunciamiento del Tribunal Constitucional. ¿Y qué dice el principio de legalidad? Que toda ley goza del principio constitucional mientras no haya un pronunciamiento del Tribunal Constitucional. En este caso, esta ley está vigente, la acción que deba realizar el Tribunal Supremo Electoral está vigente, simplemente lo que debe hacer es acatar la ley, acatar la norma. En vista de que el Tribunal Supremo Electoral no cumplió esa función, me he visto obligada a demandar ante la justicia, ante el Tribunal de Justicia de la Ciudad de La Paz, con una acción de cumplimiento. Hoy ya tenemos esa acción de cumplimiento, ha sido admitido por el Tribunal Constitucional de la Ciudad de La Paz. Ya hay fecha de audiencia que está establecido para el día 5 de octubre a horas 11 de la mañana. Exactamente. A ver, permítame, por favor, vamos a conversar también con el doctor Franklin Gutiérrez, que es abogado constitucionalista, para ver lo que usted mismo está hablando y planteando, senadora. La senadora, doctor Gutiérrez, ha hablado acerca de el principio de legalidad. En este caso, ¿podríamos hablar de aquello? Por supuesto. La acción de cumplimiento, en su jurisprudencia y en base a varias sentencias constitucionales, tiene como requisito principal la seguridad jurídica, el principio de legalidad, el cumplimiento de la Constitución y sobre todo atacar los actos arbitrarios de las autoridades que no quieren cumplir con su competencia. En este caso, lo que se tiene que demostrar en una acción de cumplimiento es si la conducta del Tribunal Electoral es arbitraria y por qué motivos es arbitraria. La acción de cumplimiento es una defensa constitucional que lo puede plantear cualquier ciudadano, pero debe cumplir con requisitos y lógicamente, en ello se contempla el principio de legalidad. Pero eso es en materia de procedimiento procesal constitucional.
Ahora, el tema de fondo y es otro. El tema de fondo, cuando se vaya a tratar en esta sala constitucional el 5 de octubre, lo que hay que ver es si esta sala va a ingresar a tratar el fondo de la petición de esta acción de cumplimiento. Y lógicamente ahí se van a mostrar en el escenario de esa audiencia todo lo que está sucediendo con referencia al artículo 136 de la ley del régimen electoral. Yo tengo entendido de que en el mes de julio se han planteado una acción de control constitucional concreta, por una parte, y una ex legisladora suplente del MAS planteó también una acción abstracta de inconstitucionalidad del artículo 136 y en ese entonces se veía publicada la petición de una medida cautelar. Esta acción abstracta de inconstitucionalidad ha tenido que tener o ser de conocimiento del Tribunal Electoral. Consiguientemente, si vamos a obligarle a cumplir una competencia que le es dada por ley al Tribunal Electoral con referencia a la aplicación del artículo 136, también ellos seguramente van a decir de que existe un candado y van a señalar de que existe una acción de inconstitucional abstracta y otra concreta que seguramente se han acumulado y que eso debe por principio de prelación resolverse en primera instancia, porque la Sala Constitucional no puede emitir criterios mientras con prelación existe otro recurso constitucional planteado en Sucre. Yo no estoy a favor ni en contra de ninguna posición, simplemente yo respeto la posición de la senadora Eva González, respeto la posición de los terceros involucrados en este caso, pero lo que hay que hablar es claramente, decir, la Sala Constitucional en La Paz, el 5 de octubre, ¿tendrá competencia para dirimir este conflicto o es que va a avasallar lo presentado anteriormente con un recurso abstracto de inconstitucional del artículo 136? Procesalmente eso es lo primero que hay que resolver antes de ingresar al fondo del conflicto. Senadora, ¿ha escuchado usted lo que dice el doctor Gutiérrez? Sí, exactamente. Yo tengo conocimiento que tanto el Tribunal Supremo Electoral ha remitido un control constitucional al Tribunal Constitucional y lo mismo el Movimiento al Socialismo a través de su representación. La acción de inconstitucionalidad presentada por el Movimiento al Socialismo ha sido rechazado por el Tribunal Constitucional, no ha sido admitido. Lo que no hay hasta ahorita un pronunciamiento es respecto a lo que ha derivado el Tribunal Supremo Electoral, a ese control de constitucionalidad. Pero si nosotros nos vamos a las garantías constitucionales, también establece que cuando no hay una respuesta del Tribunal Constitucional, se aplica el principio de constitucionalidad a toda ley, goza del principio de constitucionalidad. O sea, esto significa de que cualquier ley puede ser tratada en cualquier momento. En este caso, la ley está vigente para que pueda establecer cualquier resolución, ya sea a favor o en contra, o enmiendas, el Tribunal Supremo Electoral, porque la ley del régimen electoral goza, en este caso, del principio de constitucionalidad, haya o no haya respuesta del Tribunal Constitucional. Es por eso que nosotros hemos presentado esta acción de cumplimiento ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal en contra, demandando a los vocales del Tribunal Supremo Electoral, porque simplemente no les ha dado la gana de aplicar el cumplimiento de la ley. Esto no ha pasado como ha pasado, por ejemplo, en el 2015 con la candidatura de Ernesto Suárez. Es la misma situación, exactamente lo mismo. Entonces, en ese año, en aquel entonces, inmediatamente, ni bien ha habido la transgresión a la ley del régimen electoral por el candidato, por la línea política del candidato Ernesto Suárez, inmediatamente el Tribunal Supremo Electoral ha activado la acción de sanción, inhabilitando al candidato y a toda su plancha. Y yo digo, si en ese entonces ha prosperado la ley, se ha aplicado la ley de manera estricta,
¿Por qué hoy tenemos que permitir la pasibilidad de la ley y que el Tribunal Supremo Electoral simplemente no le dé la gana de actuar lo que está dentro de su competencia? Eso es lo que me preocupa, lo que llama la atención a todos los bolivianos y lo que hoy el país pide: justicia. ¿Por qué la ley tiene que aplicarse restrictiva para unos y flexible para otros, cuando la ley nos convoca a un cumplimiento obligatorio? Y nosotros como autoridades y como bolivianos, como cualquier ciudadano, estamos convocados a cumplir. Y las instituciones a controlar el cumplimiento de la ley, como la institución del Tribunal Supremo Electoral, y nosotros también como parlamentarios. Permítame, senadora. Doctor Gutiérrez, esa es justamente una de las grandes dudas que tiene la población. ¿Por qué si se envía al Tribunal Supremo Electoral, y además es de competencia del Tribunal Supremo Electoral una decisión de este tipo, por qué tiene que mandar al Tribunal Constitucional? Toda norma está sujeta a un control de constitucionalidad. Yo respeto la presunción de constitucionalidad, pero cuando una autoridad tiene dudas sobre la constitucionalidad de una norma, puede acudir al Tribunal Constitucional para que pueda tener conocimiento doctrinario, jurisprudencial sobre si esa norma puede ser aplicada dentro del margen de la primacía de la Constitución o del bloque de constitucionalidad. En este caso, lo que ha hecho el órgano electoral, según la versión de la senadora González, es el Tribunal Electoral que ha remitido antecedentes al Tribunal Constitucional. La pregunta es la siguiente: ¿el Tribunal Constitucional ha admitido esa consulta? Si existe un decreto de admisión, entonces estamos frente a un candado. Por lo tanto, la presunción de constitucionalidad en cuanto a su materialización está bajo condición suspensiva a lo que vaya a determinar el Tribunal Constitucional. Yo le pregunto a la senadora González, ¿ella sabe si el Tribunal Constitucional admitió esa consulta o no la admitió? Para poder seguir haciendo un razonamiento. Querido doctor, eso le decía a un comienzo. El Tribunal Constitucional hasta el día de hoy no ha admitido, no ha dado ninguna respuesta, no se ha pronunciado frente a lo que ha remitido el Tribunal Supremo Electoral. Por tanto, le decía, esa ley goza del principio de constitucionalidad, está amparada por el principio de constitucionalidad. Entonces, el Tribunal Supremo Electoral está en la facultad de aplicar su cumplimiento. Bueno, en todo caso, además, si el Tribunal Constitucional no ha emitido un decreto de admisión, se remite al tribunal, remite el Tribunal Supremo Electoral al Tribunal Constitucional algo que es de su competencia, supuestamente para una consulta. Pero eso se hace cuando no hay jurisprudencia. En este caso hay jurisprudencia. Hay la jurisprudencia del 2015, que ha sido sobre el mismo caso. Entonces, acá simplemente se demuestra de que el Tribunal Supremo Electoral ya está cómplice, se está portando de una manera cómplice de la violación a la ley del régimen electoral. Y cuando la ley no se aplica o se aplica fácil para unos, se aplica amplia para unos y para otros restrictivas, a partir de ese momento se quebranta todo ordenamiento constitucional y se pone en riesgo la democracia. Y eso es lo que como bolivianos no podemos permitir. Como administradores de justicia no podemos permitir, porque no podemos ser cómplices de esta violación a la ley. Es por eso que hoy Bolivia está atento a lo que vaya a ocurrir el día 5 de octubre en la Sala Constitucional de Justicia de acá de La Paz. Gracias, senadora. Lo último que usted quiera apuntar, doctor Gutiérrez, en 30 segundos, por favor. Bueno, yo considero que no creo que el Tribunal Constitucional esté omitiendo cumplir sus obligaciones. Seguramente si el Tribunal Constitucional ha emitido una consulta al Tribunal, o el Tribunal Electoral ha emitido una consulta al Tribunal Constitucional, yo creo que lo ha hecho dentro del margen de la seriedad, pero no creo yo que el Tribunal Constitucional no se haya pronunciado y el órgano electoral no haya dicho nada.
Yo considero que el día 5 de octubre el Tribunal Electoral va a señalar de que ellos han remitido en consulta y tendrá que demostrar con antecedentes si se admitió o no se admitió su consulta. Si se ha admitido esa consulta, lógicamente estamos en un candado y el 5 de octubre no se va a resolver el fondo del problema. Yo tengo la esperanza de que el Tribunal Constitucional obre con seriedad y el Tribunal Electoral haya hecho el seguimiento necesario administrativo a su petición ante el Tribunal Constitucional. Eso es lo que hay que viabilizar, eso es lo que hay que aclarar para tratar de ingresar al fondo. Después de todo, la acción de cumplimiento no es para que pierda una personería un partido político, es para que ingresen a un proceso administrativo donde bajo el debido proceso también se le va a dar el derecho a la defensa al MAS. Ahora, si es que existe jurisprudencia, yo en la línea del Tribunal Constitucional, no es lo mismo que en la línea de la justicia ordinaria. Si bien los hechos pueden ser similares, lo que se vincula es la ratio decidendi. La ratio decidendi es lo vinculante, no los antecedentes de hecho. La fundamentación se puede tomar en cuenta, pero lo que más nos interesa a nosotros es la motivación. Si la motivación y la ratio decidendi del fallo anterior es similar, tengan por seguro que el MAS va a perder su personería. Pero si la ratio decidendi no es la misma, el MAS no va a perder su personería. Por lo tanto, el 5 de octubre, a mi parecer, yo veo, bajo la buena fe que yo tengo como hombre de derecho, y no creo que el Tribunal Constitucional se haya cruzado de brazos o el órgano electoral haya abandonado un trámite procesal constitucional. Allí vamos a ver la seriedad del órgano electoral y de seguro que ellos van a decir que existe un candado y que no, la Sala Constitucional de La Paz no puede ingresar a tratar el fondo del conflicto hasta que en Sucre, el Tribunal Constitucional, diga, pues esto es blanco, esto es negro. No podemos estar en medio de subjetivismos, en medio de especulaciones, de decir, bueno, ellos lo han abandonado. Tiene que haber una resolución que resuelva ese trámite del órgano electoral. No puede haber un vacío jurídico. De lo contrario, el Tribunal Constitucional estaría cometiendo una irregularidad muy tremenda. Esta podría ocasionar inseguridad jurídica en toda la población boliviana. Gracias, doctor Gutiérrez. Lo mismo a usted, senadora Carmen Eva González. Habrá que esperar al 5 de octubre para conocer qué determinaciones se ha tomado con relación a esta demanda, a esta denuncia planteada por usted. Muchas gracias y buenas noches. Estaremos pendientes justamente a ver qué es lo que pasa con relación a este caso. Continuamos. Continuamos con Hora 23. No importa el color que tengas, serás bienvenido. En estos días que necesitamos tanto del internet, de comunicarnos virtualmente, pues señores, hoy se ha anunciado una nueva herramienta para que usted como usuario, nosotros como usuarios, pues tengamos la forma de, uno, ver que no nos están engañando, ver que nos están cobrando correctamente. Y pues a ver, nos va a explicar un poquito más don Carlos Aliaga, el doctor Carlos Aliaga, director de la Autoridad de Telecomunicaciones y Transporte, a quien voy a saludar. ¿Cómo está? Muy buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estás, Miriam? Muy buenas noches, gracias por la cobertura. Es un gusto estar nuevamente en tu programa para explicarte todo lo que necesitan la audiencia y todos los usuarios de telecomunicaciones y transportes. Muchísimas gracias. Hoy han anunciado las tarifas online. Sabemos que aquello va a ayudar a la población, pero ¿de qué manera, por favor, doctor? Bueno, como tú sabes, Miriam, el tema de la información es un componente muy importante para tomar una decisión, ¿no? Entonces, si nosotros brindamos al usuario de telecomunicaciones o transportes una información completa y oportuna y que pueda ser comparable, con toda razón esta toma de decisión va a ser mucho más acertada. Es por eso que la ATT ha visto por conveniente crear una herramienta digital creada en casa por los desarrolladores del ATT sin ningún tipo de un costo adicional. Es una herramienta digital que está destinada a informar a la población todo el tema de la estructura tarifaria de estos dos sectores que nosotros regulamos. Prácticamente es un centro de información tarifaria que cuenta con más de 8,000 tarifas en línea en tiempo real para el acceso a toda la población que necesita saber y conocer esta necesidad, como usted decía en un principio, de que cuente con un servicio de telecomunicaciones o transportes. Muy bien. ¿Qué va a hacer la persona cuando ingrese justamente a esta plataforma? ¿Qué es lo primero que va a encontrar?
Bueno, en primer lugar es una plataforma que se puede ingresar desde la página web del ATT, att.gov.bo, o desde la página del Ministerio de Obras Públicas, opp.gov.bo. Hoy tenemos un link corto también que es tarifas.att.gov.bo, en el cual es una plataforma virtual, como lo decía en una primera instancia, muy intuitiva, muy fácil de manejar, para obviamente todas las personas de cualquier edad para que puedan entrar. En la plataforma van a encontrar ustedes dos pestañas sumamente fundamentales, que es la pestaña de telecomunicaciones, un sector regulado por nosotros, y la pestaña de transportes, que también es un sector que está siendo regulado por nosotros. Pestaña de telecomunicaciones, usted va a encontrar 3 botones didácticos y con un gráfico de Internet móvil, que todos los usamos a través de nuestros celulares, Internet fijo, que es el que está depositado en nuestra casa, y de televisión por cable. ¿No? Esos son los 3 servicios que ya hemos cargado en tiempo real con datos actualizados de más de 17 operadores a nivel nacional en todos los lugares de Bolivia, y que, es sumamente importante la cantidad de información que está almacenando esta base de datos. Y en transporte tenemos las dos modalidades de transporte, el transporte aéreo y el transporte terrestre. No, en estas 2 modalidades de transporte también están colgadas las tarifas máximas y las tarifas mínimas de acuerdo a la ruta, ¿no? Puede ser de que usted como usuario quiere viajar a Cochabamba desde La Paz en un bus cama, y ahí está prácticamente colgada la ruta, la tarifa si es en bus cama, y el mínimo y el máximo que usted le deberían cobrar como usuario de transporte. Esto es interesante porque, por ejemplo, en el caso de telefonía o internet, en este caso, el fijo, como usted estaba mencionando, ahí vamos a poder ver si la telefónica con la que estamos trabajando y la que nos está proporcionando el internet es económico, nos conviene o no nos conviene. Así es. ¿Qué es lo importante de esta herramienta digital? Es que tiene filtros de búsqueda. Entonces, con estos filtros de búsqueda, ¿usted qué va a poder hacer? Va a poder como usuario, digamos, ver de acuerdo a su capacidad económica, de acuerdo a su billetera, digamos, en el caso de televisión por cable o internet fijo. Usted cuenta con 200 bolivianos para que se le preste este tipo de servicio. Entonces, en el filtro, en el buscador de esta herramienta digital, usted pone el rango de precios por el cual usted, tiene capacidad de poder contratar este servicio. Y, digamos, de 100 bolivianos a 200 bolivianos. En ese filtro o en ese parámetro que usted puede, gastar para este tipo de servicio, le van a arrojar todos los datos de acuerdo a ese parámetro de costos y también de acuerdo a la localidad, ¿no? Claro. Por ejemplo, si usted es un usuario de Ribera Alta, también están las tarifas colgadas de, por ejemplo, un operador de una cooperativa que la conocen, que es Coteri, que es la cooperativa de telefonías de Ribera Alta. Es decir, está a nivel nacional, al alcance de todos los usuarios de las telecomunicaciones y de transporte. Yo le agradezco mucho, doctor, por habernos dado esta información, y es evidente, ¿no?, en esta época en la que para algunos quizás es un poquito más difícil mantener el servicio de internet en casa, quizás revisando este tarifario, estas tarifas online, pueda darse cuenta de que sí puede seguir con el servicio, pero tal vez en otra empresa. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a ti, Miriam, por la entrevista, y un saludo. Que le vaya muy bien. Muy buenas noches. La ATT hablándonos acerca de estas tarifas online. Pausa, por favor. Ya retorna. Hora 23. Continuamos con Hora 23. No importa el color que tengas, serás bienvenido. Ya son varios días que los médicos en La Paz están en huelga de hambre porque no les han pagado lo del SUS, porque no les atienden en sus peticiones desde hace muchos meses. Ha comenzado el problema de la pandemia, tampoco han logrado la atención de gobierno. Alguien que se ha sentido muy cerca de ellos es el padre Mateo. Ustedes lo recuerdan, el que ha pedido, ha exigido, ha orado, ha insistido con lo del 10%. Padre, qué gusto estar con usted. Muy buenas noches hasta Lima. ¿Cómo se encuentra? Muy buenas noches desde Lima, Perú. Pues aquí, padre, realmente consternado con lo que usted ha decidido hoy, entrar en ayuno y oración. Bueno, pero ¿por qué consternado? Tenemos que alegrarnos. Muy bien. De que podamos todos solicitar al unísono que se apruebe en las cámaras legislativas la ley 10%, porque esto es una bendición
para todo el país, para todos los ciudadanos. Me gustaría que le explique a la población por qué usted está acudiendo a una medida tan, no diré extrema, pero sí, si uno lo ve fisiológicamente sí puede ser extrema, ¿no? Dejar sin alimento y sin líquido el cuerpo es bastante fuerte, pero sé que este es un arma poderosa espiritualmente hablando. Así es, y bueno, y sobre todo en comunión con la huelga de hambre que se está haciendo en La Paz, ¿no? Porque realmente se está pidiendo una causa justa y porque no hay ningún motivo que impida que se apruebe la ley 10% para salud, que se liberen esos recursos para tantas necesidades que hay en Bolivia todavía en plena pandemia, y sobre todo porque tenemos que fortalecer un sistema de salud ya debilitado. Y ojo, ya sabemos lo que ha pasado con esta pandemia del COVID, que tiene reinfección, tiene nuevos brotes, y por tanto tenemos que fortalecernos. No vamos a permitir que nos vuelva a pillar desprevenidos. Y hay muchas exigencias justas de los profesionales que no se contemplan, del mundo de la salud mental, de los hemofílicos, de los que necesitan un trasplante de médula, que no se hace en el país. Imaginemos todo lo que es la ley del cáncer, tantas personas del cáncer que están desatendidas. Por eso necesitamos este 10% y por eso hacemos la solicitud de esta manera, unidos a todos los compañeros de La Paz y también los que van a empezar con esta medida en Cochabamba y en otros puntos del país. Ahora, padre, ¿usted ha estado al tanto de todo lo que ha estado pasando con relación al 10%, lo que dicen en el legislativo, lo que decían también en el Ministerio de Economía? Claro, nosotros estamos pendientes mañana, tarde y noche. Y hay un punto llamativo. A ver. Desde los más radicales diputados del MAS, que son muy poquitos que no apoyan la ley, fíjese un detalle muy llamativo. El proyecto de ley ya está aprobado en el Comité de Salud de la Cámara de Diputados, que la mayoría es del MAS. Pero cuando llegó a la Comisión de Educación y Salud que preside el diputado Franklin Flores, jamás reunió a los miembros, a los vocales de esta comisión, bloqueó, ¿no? Y con una terquedad inusitada realmente ha varado este proyecto. ¿Y cuál es la objeción que pone? El ministro de Economía tiene que certificar de dónde salen los fondos. Bueno, esto ya el ministro de Economía Parada en el mes de febrero ya dijo que se van a buscar las partidas para dar prioridad. Pero yo quiero aclarar que este no es un proyecto de financiación. ¿Por qué? Porque la Constitución dice que la salud es función suprema y primera responsabilidad económica indeclinable. Además tenemos emanado por la Presidenta un decreto supremo 4272 que ya dice se destinará el 10% para la salud y entrará en vigor una vez que se apruebe la ley. Por tanto, no es un proyecto de ley para financiar la salud, sino que de presupuesto en porcentaje. ¿Cuál es la diferencia? Que es el Ejecutivo el que tiene que buscar los recursos porque lo pide la Constitución. Lo que ahora esta ley pide es el porcentaje, que no sea menos de un 10%. Por tanto, no hay ninguna dificultad legal para que se pueda aprobar y tengamos la seguridad de que vamos a tener siempre un 10% para la salud de todos los bolivianos. Imagínese lo que está pasando aquí, padre, y usted, como está muy al tanto, no se ha podido pagar hasta el momento ese monto tan grande que se adeuda justamente por el Servicio Único de Salud. Bien, me alegro que usted saque este tema, porque fíjese que este proyecto del SUS, que es una bendición, es una bendición, porque todos tenemos que ir a una seguridad social universal, porque es un derecho de las personas, ¿verdad? Seguridad social de uno u otro tipo, universal para todos. ¿Y cómo lo hizo el MAS este proyecto de ley, la ley del SUS? Deprisa y corriendo, en épocas de elecciones, con carácter electoralista. Y yo quiero preguntarles a ellos, y ya se lo he preguntado, ¿acaso había la financiación adecuada para introducir 5 millones de bolivianos sin seguro a la seguridad social? Claro que no. Además,
¿Tuvieron consenso con las gobernaciones y municipalidades? Tampoco. ¿Tenían insumos para todos esos 5 millones de personas? Tampoco. ¿Tenían infraestructura? Tampoco. Y votaron la ley. Y ahora fíjese usted, estamos pidiendo un 10% para financiar, entre otras cosas, el SUS, la ley del cáncer, y no quieren votarla. Son, por tanto, incoherentes totalmente, y esto demuestra que no tienen voluntad política, que están politizando este asunto. Reitero, votaron la ley del SUS sin financiación, sin recursos, sin infraestructura, sin consenso. Y ahora que tenemos todo para el 10%, no la quieren votar. Gracias por haber conversado con nosotros, padre, por lo menos un poquito de reflexión con relación a este tema que realmente es preocupante. Le agradezco mucho y pues mucha fortaleza para usted en este momento, padre. Muy bien, y aquí está nuestra manito, 10%. Saludamos a todos los compañeros que están en huelga de hambre en La Paz, a los que se van a unir en otros lugares del país. Gracias a ustedes, los medios de comunicación, por el apoyo, y ojalá que pronto podamos contar con esta ley. Y algo también importante, permítame decir, estamos pujando, haciendo fuerza para que en los presupuestos que se están elaborando de cara al 2021 ya se contemple el 10%. Eso es un motivo también de esperanza, de que podamos tener aprobados antes de diciembre los presupuestos del 2021 con el 10% por primera vez en la historia de Bolivia. Muchas gracias. Que le vaya muy bien, padre. Muy buenas noches. Nada más, gracias como siempre por estar con nosotros. Pendientes dentro de unas horas para estar con una nueva edición de Hora 23. Buen descanso.